Más cositas que contarles, como lo decía antes de la pausa. El libro en las manos, uno más, y espero contarles muchas cosas sobre literatura, algún que otro ensayo. Este libro se publicaba el pasado mes de enero, que todavía no estábamos por aquí, pero un servidor, cuando echa un vistazo a la prensa y se encuentra al amigo Luis Cortés presentando un nuevo libro, dice, bueno, a este señor una vez más tendremos que invitarlo, porque siempre es un placer hablar con él. Nos conocemos hace unos cuantos años, alguna entrevista hemos hecho en este plató, en televisión y en un estudio de radio también en algún momento. Y aparece un nuevo trabajo, la verdad que muy interesante, es una recopilación de sus propios artículos en diferentes periódicos, prensa local, incluso prensa nacional, como puede ser el diario El País, bajo el título El habla nuestra de cada día, aquello como lo del pan, ¿verdad? 102 reflexiones sobre buenos y malos usos en nuestro idioma. Luis Cortés Rodríguez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias. Este señor es catedrático de lengua española, ya emérito de la Universidad de Almería, doctor en filología románica por la Complutense de Madrid, de Salamanca. De Salamanca, sí, esto sí. Es. Una ciudad, la verdad, que muy especial, ¿no? Sí. ¿Guardas gratos recuerdos de aquellos tiempos? Bastante. En esta ciudad, porque entonces yo vivía en León, es decir, yo saqué la cátedra de instituto en el año 73 y me fui a León por tal de estar cerca de Salamanca, porque en Salamanca había un catedrático que yo había tenido en Granada y con el que me hacía mucha ilusión hacer la tesis, el doctor Llorente. Y entonces me fui a León, que estaba muy cerca de Salamanca, y cada mes normalmente solía ir a Salamanca, de León a Salamanca. Varias publicaciones anteriores, por ejemplo, por recordar, Luis, análisis del discurso político, consideraciones acerca de los debates del Estado de la Nación, muy interesante. Cómo conocer mejor los discursos políticos. O, por ejemplo, del pasado año 2018, cómo hacer una exposición oral, ¿no? Entre otras publicaciones de las muchas que tienes, ¿no? Siempre el discurso oral ha estado presente en tus trabajos. Desde el principio, es que ya la tesis doctoral yo la hice sobre sintaxis del coloquio. En el año 80, empecé en el año 70 y tanto, cuando lo oral apenas se estudiaba. Es decir, ¿por qué? Porque todos los estudios se hacían a partir del texto escrito. Es decir, lo oral era como una especie de desperdicio que había ahí, que la gente cometía errores y hablaba. Pero el discurso oral hoy es más importante aún que el estudio del discurso escrito, porque el discurso escrito se quedó en la oración. Claro. Pero claro, nosotros no hablamos por oraciones, nosotros hablamos por enunciados. De tal manera que hoy el discurso político, el discurso publicitario, pues está a la orden del día. De tu punto de vista, ¿de qué salud goza este discurso oral? ¿Nos mantenemos, hemos dado paso atrás o sin embargo algo hemos avanzado al respecto? Hombre, ¿Cómo hablamos, Luis? ¿Cómo nos expresamos? Bien, hombre, normalmente esta pregunta no es fácil contestar porque hay personas que normalmente hablan bien o porque son amantes de la lectura o porque tienen una dote especial y hablan bien. Pero normalmente las personas hablamos bien, mal, regular, dependiendo no del lugar de nacimiento. Es decir, ese error de que los andaluces hablan peor, no es del lugar de nacimiento, sino de cómo utilizamos el léxico, si tenemos un léxico rico, si somos capaces de hacer bien las pausas, cómo relacionamos las ideas, es decir, si somos capaces de conectar con por qué, ya qué, puesto qué. Es decir, todo eso es lo que hace que una persona hable bien o que no emplee aspectos que afean el habla, como por ejemplo esas muletillas tan horrorosas, tan empleadas, o esos bordecillos finales de ¿me entiendes? Vale, todo eso afea enormemente el habla, ¿no? Eso. Hay muchas veces que te he hecho referencia a este señor, en fin, conocido por ti mucho más que por mí, pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión, ya fallecido, Luis de Bustos Tobar. Jesús de Bustos Tobar, toda una referencia dentro del discurso oral, al igual que lo puedes ser tú. Y este señor me decía en alguna ocasión, la persona que mejor habla es aquella persona que sabe adaptarse a cada momento, a cada circunstancia, ¿no? Al contexto de cada circunstancia, ¿no? Digo, mira, pues... Sí, es verdad, es así, porque es que hay un artículo que denomino el habla de la bata, de la chaqueta y de la chupa del Domine Cabra. Es decir, cada registro, cada momento tiene un tipo de discurso y lo que vale en un contexto determinado no vale en otro. De tal manera que yo estoy en mi casa y yo digo, me he comido un bocadillo. Ahora, el que sabe normalmente hablar es el que tiene varios registros y sabe que en un momento determinado yo puedo decir, me he comido un bocadillo. Lo que no puedo es en un acto formal,
en una conferencia, en una presentación, no puedo decir comío, ni tenía, ni vivío, y que no me digan que es andaluz, porque es un disparate, es un vulgarismo. Sí. Entonces quiere decir lo que decía el profesor Claro Busto, y que cada registro tiene su tipo de lengua, y lo que vale en uno vale en otro. Claro. A veces creemos que por aquello de pronunciar las S, aquello de la dicción, uno habla un poco mejor que otra persona que no lo haga. Yo creo que esto... Bueno, es una manera de hablar, no de pronunciar, porque el hablar no solamente es la pronunciación. Es lo que se dice, ¿no? Es la morfología, es la sintaxis, es la pragmática, es la conexión de ideas, es el empleo de la argumentación, es el empleo de la cortesía. Y todo eso es el hablar. Se puede decir, por tanto, que la pronunciación castellana es más exquisita que la andaluza. Pues sí, hasta ahí llego. Vale. Pero evidentemente nosotros tenemos una morfosintaxis mejor. Nosotros jamás confundiremos los tiempos verbales, he comido y comí. Sabemos cuándo hemos de decir comí y cuándo he comido. Y hoy he comido y ayer comí, y nunca nos confundimos. Nosotros no somos laístas. Nosotros no empleamos el los por el les. Es decir, eso también forma parte de la manera de hablar. Es decir, no todo es la pronunciación. Claro. ¿Cómo estructuras este libro? Como digo, voy a recordar que son 102 columnas periodísticas que sobre los diversos temas, diversas cuestiones relacionadas con el habla de todos los días se publicaban en su mayoría en Voz de Almería, también sí, el diario la mayoría en la Voz de decías, Almería, sí, sí. Y también algún periódico nacional, como apuntabas, Sí, decías, como el diario El País. ¿Cómo estructuras? ¿De qué hablas prácticamente? Bueno, ¿Qué temas tocas? Sí, no, está dividido el libro en 8 bloques, es decir, 8 bloques. Porque, claro, el orden de las columnas no responde al orden que se publicaron. Los artículos se publicaron durante otras fechas, pero yo luego los recopilo y lo asocio por temáticas. Sí. De tal manera que, por ejemplo, la primera temática, que hay no sé si 16 o 18 artículos, sobre el bien hablar. El bien hablar. O sea, por ejemplo, en el bien hablar, ¿cómo sabemos nosotros si una persona habla bien o mal? Es decir, que en principio nosotros vimos una persona y decimos, joder, este habla bien. ¿Qué mal habla este? ¿Pero por qué? Entonces yo explico qué hechos hacen que una persona, que conozcamos el porqué de nuestra opinión. Es decir, nuestra opinión es subjetiva, qué mal habla, qué bien habla, pero ¿por qué? Por ejemplo, hay una serie de artículos sobre esto. Hay otro artículo en ese primer punto sobre lo importante que es argumentar. El argumento. El argumento, claro. Sobre hablar sin argumentar, decía Carley, es como disparar sin apuntar. Es decir, si tú disparas, pues intenta apuntar. Pues lo mismo si tú hablas, lo que tienes que pretender es argumentar antes. O, por ejemplo, sobre la cortesía. Nosotros lenguaje y cortesía. Tendremos un discurso mucho más afortunado si somos corteses al hablar. Claro. Y no vale dinero. Es por el mismo precio, hablamos mucho mejor. O, por ejemplo, hay otra serie de artículos en ese apartado que es sobre cómo se hace un discurso. Es decir, cómo se hace un inicio, cómo se debe hacer un desarrollo, cómo se tienen que conectar las partes de un desarrollo, cómo ha de ser un cierre, qué tanto por ciento de tiempo ha de ocupar un inicio, un desarrollo y un cierre, que puede ser un 10, un 80 y un 10%, las características de cada uno de estos apartados. Todo eso estaría dentro del bien hablar, que es el bloque primero. ¿Qué consigna, y volviendo a este otro título, otro libro que antes nombraba, publicado en 2018, cómo hacer una exposición oral? Muy resumidamente, ¿qué consigna deberíamos de tener en cuenta cuando uno se enfrenta ante situaciones como esta, ¿no? ¿Cómo estructurar una exposición oral? Nosotros yo he tenido 4 años una asignatura que pusimos en la Universidad de Almería y que solamente está en la Universidad de Almería. Ojo, yo lo hablo con los compañeros, sí, nosotros, no. ¿Tú tienes una asignatura que se llama expresión oral? No. Bueno, pues está en la Universidad de Almería, expresión oral, donde se trataba de que los alumnos prepararan un discurso de 12 minutos, 13 minutos, lo grabábamos, lo poníamos el vídeo, los alumnos se veían los errores, repetíamos, y era una clase enormemente agradable. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que nosotros le explicábamos a los alumnos cómo deben preparar el discurso, para ellos era un incentivo el hacerlo. ¿Y cómo se prepara? Bueno, pues yo en principio distingo 3 fases. Un inicio, que sería un 10-15% del tiempo, vamos a calcular 30 minutos, pues 4 minutos. Sí. Un desarrollo, que es la parte del 80, 75, 80%, y un cierre, que sería aproximadamente
un poco menos que el inicio, pero bueno. Bien, tenemos las tres partes. La primera parte, pues la primera parte del inicio tiene a su vez dos fases. Una, algo ameno. Tú tienes que empezar un discurso con algo ameno, con algo que realmente llame la atención de la persona que te va a oír, que puede ser una confidencia, cualquier aspecto que tú finjas que te ha enterado al venir con el taxista, que te lo ha contado, pero que directamente le afecte a quienes están oyendo. Vale. Una anécdota muy relacionada con quienes están oyendo. Y luego hay una segunda parte de ese inicio, que sería el adelantar las partes de que tú vas a hablar. Esto es. Es decir, que quien está oyendo sepa que tú vas a hablar de A, B, C y D. Bien, tú ya sabes la parte, porque claro, luego te comento una cosa de los discursos políticos. Vale. Bien, llegamos al desarrollo. Tú intentas conectar estas partes, de manera que cuando estás en C, aludes a A y B y comienza C. Pero no, ahora comienzo C, no, lo relacionas, de manera que sea todo un bloque sin que se vean las partes. Interrelacionado todo. Interrelacionado. De tal manera que quien está oyendo sabe que tú vas por C y que te queda tanto. Y luego terminas los apartados, los 3, 4, 5 apartados, y el cierre, pues dos consideraciones. Un resumen de lo más importante, lo que tú quieres de todo el desarrollo que quede. Y luego debe terminar con algo brillante, una acertada frase, pero siempre relacionado con lo que estás diciendo. Claro. De manera que ese cierre pues haga que el ornamento surja, aunque sea en ese momento. ¿Qué te iba a contar? Y perdona. Sí, lo del discurso político. Discurso político. Sí. Los discursos políticos en general son cajas, un conjunto de cajas, donde no hay ni principio ni fin. Tú asistes a un... Porque yo he estudiado saber los debates del Estado-Nación. Esos discursos. Bueno, pues tú, exceptuando algunos casos, recuerdo muy bueno el de Zapatero 2011, recuerdo algunos muy buenos de Aznar 2001, quitando eso. El político se pone a hablar y habla del ejército, y luego asuntos exteriores, y luego asuntos sociales, y luego economía, ¿y cuándo termina ese hombre? ¿Por dónde va? ¿Qué nos queda? Es decir, es una especie de acoplo de cajas, una serie de cajas donde tú no sabes que aquello tenga ni principio ni fin, cuando lo interesante es que quien te está oyendo que sepa exactamente qué parte estás trabajando. Los discursos políticos generalmente son temas, un tema, otro tema, otro tema, otro tema, y pueden durar 40 minutos, pueden durar 60 minutos, puede durar lo que... Lo que queda preguntarse en esos discursos políticos, en el debate del Estado de la Nación, si realmente se lo están contando a sus señorías, a los allí presentes, o a quien realmente le importa, que es a los ciudadanos, ¿no? Porque me da la impresión que a veces es a los primeros, ¿no? Se hablan entre ellos mismos y bueno, hombre, claro, no mucho a la gente que está en tiene... casa, ¿no? Una cosa muy importante desde mi punto de vista, sí, Luis, el poder de la seducción de la palabra. Esto también atrapa a la persona que te está escuchando, evidentemente, ¿no? Sí. Hombre, la seducción es la fortuna, el acierto, a la hora de elegir la palabra adecuada para el tema adecuado. Esa es la seducción. Es decir, elegir la palabra más elegante, o más que elegante, no, más adecuada, porque lo que puede ser elegante en un contexto, como antes dijimos, puede ser repelente en otro contexto. Es decir, encontrar la palabra adecuada en el momento, para el momento adecuado. Eso en el fondo es la seducción. Si esa búsqueda tiene unos resultados acertados, evidentemente el discurso es mucho mejor y por tanto al ser mejor es más seductor. Claro. Cuando uno conoce a alguien, esto es una opinión muy personal, no sé si estarán de acuerdo, en casa estarán de acuerdo con un servidor. Cuando uno conoce a alguien, hay, digamos, o cuando nos presentamos a alguien, la carta de presentación de la persona, evidentemente, la primera es la imagen, porque es lo que estamos viendo. Pero luego la forma de hablar, en algunas ocasiones es una llave maestra que abre más de una puerta. No sé si esto es el personal es consciente, ¿no? Claro, Granella lo dijo en el año 49, que la lengua, el habla tiene carácter ubicador. Es decir, según sea el saludo, así es la relación que se suele establecer, sin querer. Pero claro, si tú conoces a una persona y dices, espérate que me se ha caído el lápiz. Pues hombre, fue un santo, una persona encantadora, maravillosa, me llevo muy bien con ella, pero socialmente
socioculturalmente lo ubicas, porque es inevitable que el habla tiene carácter de ubicar a las personas. Ya lo creo que lo tiene. Bueno, la verdad que interesante. El bien hablar, lenguajes especiales, malos usos en el habla todos los días, la ortografía y algunos empleos deficientes, los andaluces y sus hablas, el lenguaje y sociedad sobre la enseñanza de la lengua española, sobre herramientas para el buen uso de nuestra lengua, diferentes artículos, tantos como 102 recopilados en este libro, El habla nuestra de cada día. Estás trabajando en uno que cuando vea la luz espero que puedas venir a contarlo, que tiene a Don Quijote y a Sancho como protagonistas. Ah, sí. Y también tiene que ver con esto. Bueno, son conversaciones Sí. hablando un poco también y la creación de algún personaje que introduces en tu artículo, hablando un poco de temas, bueno, que tienen que ver con el Quijote de Cervantes, pero también con algún tema actual, ¿no? Sí, además estoy disfrutando muchísimo haciéndolo, mucho, porque es muy divertido. Esto comencé en el mes de julio, para hacer 2 o 3 artículos, 4, por la relación que tengo con Antonia Sánchez Villanueva, de La Voz, porque Sí. Se lo dije, tal, ¡ay, qué bien! Pero luego, desde entonces no he dejado, y todos los días he hecho 5 o 6 horas. Y tengo los 52 capítulos, aunque se han publicado solamente 19 en la Voz, pero ya tengo ya los 52 hechos. Y ahora estoy poniéndole notas, que es exactamente igual que ocurre con eso. Todos esos artículos van con una serie de notas explicativas. Por ejemplo, si yo hablo en el libro, el tema del sexismo, del lenguaje, bueno, pues eso fue publicado en el año 2012, el artículo 2013, pero tú sabes que desde entonces han pasado muchas cosas. Y recientemente ha habido otro informe que ha pedido la vicepresidenta, ¿cómo se llama?, Carmen Calvo, a la Academia, y la Academia le ha contestado. Pero eso ya lo hizo la Junta de Andalucía con la Academia también, sobre el lenguaje inclusivo. Y la Academia le dijo que eso no tenía sentido, que eso creaba problemas. ¿Qué ocurre? Pues que el Estatuto de Andalucía no le hizo caso a la Academia, entonces resulta que en el Estatuto de Andalucía tú dices que dicen los andaluces y las andaluzas, y constantemente están repitiendo, pero hay artículos en donde se olvida poner las andaluzas y solamente aparecen los andaluces, de tal manera que parece ser que las andaluzas no tienen derecho a la educación, porque se le ha olvidado. Las andaluzas no tienen derecho a las ayudas viviendo en el extranjero, porque se le ha olvidado. Entonces, todo eso, por ejemplo, cuando yo tomo ese artículo en el año 2012, ahora en el libro pongo una nota aludiendo a Carmen Calvo, al nuevo informe y al ruego de que lo que hagan, que lo hagan de manera coherente, que no se les olvide unas veces, los pongan otras, y el caos. Así debería de ser. Y esto es lo que estoy haciendo con el Quijote. Bueno, ya lo veremos esto también en el libro cuando lo publiques. Más o menos, que esto para cuándo será. ¿Tienes fecha así aproximada? Hombre, pues siempre se lleva mucho tiempo, porque luego tú terminas el libro, pones las notas y todo, pero es que luego hay que empezar a leer letra por letra para que los errores no aparezcan, o al menos los menos posibles, ¿no? Bueno, échate menos tu clase, Luis. Bueno, estoy dando clase en el máster. Vale. Al menos en el mes de febrero. Bueno, ese gusanillo lo tienes todavía, ¿no? Sí, todo el mes de febrero he estado dando clases. Ya termina hasta el año que viene. Bueno. No, y luego voy por ahí fuera, algunas charlas, algunas cosas. Sigues activo. Y sobre todo estoy en mi casa, sí. El habla nuestra de cada día, como el pan. 102 reflexiones sobre buenos y malos usos en nuestro idioma. Gracias, Luis, un placer como siempre. Gracias a ti, Joaquín. Hasta muchas la próxima. Gracias.